Dios soberanamente llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. A él le hizo una gran promesa con 3 partes. Dios le dijo a Abraham: te bendeciré a ti, Abraham. Personalmente te bendeciré. Bendeciré tu descendencia, tus hijos y los hijos de tus hijos. Y la tercera parte de esa promesa dice: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios cumplió su promesa. Ha bendijo a Abraham, bendijo a la descendencia de Abraham, y a través de Jesucristo, simiente de Abraham, Dios bendice a todas las familias de la tierra. Esa bendición que Dios prometió a Abraham incluía que el grupo de unas 75 personas descendientes de Abraham irían a Egipto y allí estarían varias generaciones hasta que Dios los sacase de allí, de ese país. Y Dios lo hizo a través de Moisés, el siervo de Dios. Y Dios, con mano poderosa y fuerte, liberó al pueblo de la esclavitud en Egipto. Los hizo cruzar el Mar Rojo y los llevó al desierto del Sinaí. Y allí en el Sinaí Dios le dio a través de Moisés la ley para que el pueblo supiese hacer la voluntad de Dios y cumpliese la voluntad de Dios. Pero el pueblo convertido en nación, que recibió la ley de Dios, los mandamientos de Dios, como el ser humano hace, se rebeló contra Dios y transgredió los mandamientos y las leyes que Dios les había dado. Y Dios ha tenido que disciplinar a ese pueblo. Dios no los ha abandonado, no los ha desheredado, porque Dios cumple su palabra, cumple su promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero Dios sí disciplina y ha disciplinado y está disciplinando a ese pueblo como Dios hace con sus hijos. Al hijo Dios lo disciplina, como hace todo padre. Y Dios dice que Él es el Padre de la nación de Israel y disciplina a esa nación como Dios es tu Padre si has puesto tu fe en Cristo. Él es mi Padre por haber puesto mi fe en Cristo, y Dios te disciplina a ti y a mí cuando no hacemos las cosas según su palabra y en conformidad con su soberana voluntad. Soy Luis Carballosa y os invito a mirar, a considerar, a estudiar conmigo el Salmo 50. Precioso salmo
que nos habla de esa disciplina de Dios. El Salmo comienza diciendo: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado. Él es el único Dios vivo y verdadero. Los demás son ídolos, vanos, nada. Él es el único. Él es el Dios de dioses. Él está por encima de todos, absolutamente de todos. Él es el creador del universo y Él ha hablado. Él ha hablado directamente, Él ha hablado a través de su creación, su revelación natural, y ha hablado también y habla a través de su revelación sobrenatural, que es su palabra, y ha convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de un extremo al otro del universo, de este a oeste, de Sión, perfección de hermosura, la ciudad terrenal que Dios ha escogido. Dios ha resplandecido. Dice el versículo 3, viene nuestro Dios y nos calla. Dios dice: escúchame. Él no calla. Nosotros debemos callar y escuchar lo que Dios tiene que decir. Él viene y habla y no calla. Fuego consume delante de él y tempestad poderosa le rodea. Convoca a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Él juzga a su pueblo porque es su pueblo. Él disciplina a su pueblo porque es su pueblo. Y dice: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Ese pacto que el pueblo hizo con Dios cuando salió de Egipto, sacrificaron el cordero, el pueblo sacrificó el cordero, sellando el hecho de que es pueblo de Dios. Dice el versículo 6, y los cielos declaran su justicia, porque Dios es juez. Él es juez del universo, pero Él es especialmente juez de su pueblo. Él juzga a las naciones, pero juzga a su pueblo. Y en el versículo 7 hace un llamado: oye, pueblo mío. Oye, escucha, y hablaré. Escucha, Israel, testificaré contra ti. ¿Qué es lo primero que Dios testifica contra su pueblo? Que el pueblo ha actuado hipócritamente delante de Dios. No lo ha hecho con sinceridad. Ha adorado imágenes, se ha entregado a la idolatría. Y Dios le dice: yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprendo por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomo de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. Dios llama al pueblo a una adoración sincera, a abandonar la hipocresía, y le dice:
yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprendo porque ofreces tus sacrificios. Te reprendo por no hacerlo con sinceridad. A ti y a mí, querido hermano, querida hermana, Dios nos dice lo mismo. Nuestra adoración a Dios, nuestro servicio a Dios, nuestra dedicación a Dios debe ser con absoluta sinceridad, con un corazón limpio. Porque mía es toda bestia del bosque, dice Dios. No necesito que me traigáis sacrificios. Mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Todo eso es mío. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Soy dueño absoluto de todo, dice Dios. Si tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Todo pertenece a Dios. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Esos sacrificios que me presentas, sacrifica a Dios alabanza en lugar de traerme machos cabríos y animales y sangre de los sacrificios. Haz esto, sacrifica a Dios alabanza. Alabanza tiene que ver con el corazón y paga tus votos al Altísimo. Tráele alabanza, dale gloria, dale honra, adórale en espíritu y en verdad, e invócame en el día de angustia. Y la respuesta es, mire lo que dice versículo 15, invócame en la angustia, te libraré, te libro. El presente ahí es mejor, te libro, te libero, y tú me honrarás si traes tu corazón, si traes tu vida a Dios. Él te libra de todas tus angustias. Hónrale y glorifícale. Pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Ahí el malo tiene que ver con el pueblo que de labios adora a Dios, pero no de corazón. Y que tomar mi pacto en tu boca. Si no lo haces de corazón, de nada sirve, de nada vale, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Lo que Dios quiere es que obedezcamos su voz, que obedezcamos su palabra, que tú y yo, querido hermano, querida hermana, seamos obedientes a sus preceptos, a su palabra. Dice versículo 18, si veías al ladrón, tú corrías con él. En lugar de denunciarlo, capturarlo, hacías exactamente lo que el ladrón hacía. Y con los adúlteros era tu parte. Dos cosas que Dios prohíbe en su santa ley. No hurtarás, no robarás y no adulterarás. El pueblo estaba transgrediendo la ley de Dios, los preceptos de Dios. Y añade el texto, versículo 19, tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño.
fraguaba engaño. Y eso es contrario a la voluntad de Dios. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contrario a lo que Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Dios ha permanecido en silencio, porque Dios es bueno y misericordioso y clemente. Pero el ser humano piensa que el silencio de Dios significa que Dios es débil o que Dios es indiferente. Eso no es correcto. Dice, pensabas que de cierto sería yo como tú. Qué terrible comparar a Dios y el actuar de Dios con la manera como el hombre actúa. Pero te reprendo y las pongo delante de tus ojos. Esas iniquidades, esas maldades, esas transgresiones, las pongo delante de tus ojos. Y el Salmo termina de una manera tremenda, versículos 22 y 23. Entended ahora esto, porque os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El juicio de Dios viene contra los inicuos, contra los que practican iniquidad, contra los que transgreden su ley. El que sacrifica alabanza me honra. ¿Qué es lo que Dios quiere? Sacrificios de alabanza. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Qué tremendo desafío. Dios dice, os he dado mi palabra, os he revelado mi voluntad, os he enseñado el camino, os he enseñado la manera de agradarme, os he enseñado el camino, andad por ese camino. Os he enseñado la manera de agradarme, agradadme para que seáis bendecidos. Querido hermano, querida hermana, ese es el llamado de Dios para ti y para mí en este día. Alabemos a ese Dios, glorifiquemos a ese Dios y Él derramará ricas bendiciones sobre tu vida y sobre mi vida. Amén y amén.